Estamos de vuelta este viernes con más de Buenos Días por BPI TV. Son las 7:35 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 8:35 hora de Venezuela. Nosotros le damos la bienvenida el día de hoy a Diana Romero. Ella es especialista de protección en emergencias de UNICEF Panamá. Diana, gracias por tu tiempo y por aceptar esta invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Diana, la migración es un tema difícil para toda la familia, pero quisiera que expusieras ante la audiencia un poco cuál es la situación de los niños migrantes. Bueno, actualmente por el Darién estamos atendiendo familias con niños, niñas y adolescentes desde el año 2019. Habitualmente el flujo migratorio que ingresa a través del Darién es un flujo que era caracterizado por personas adultas, especialmente hombres. Desde el año 2019 como UNICEF identificamos un incremento en el número de niños y ya para el año 2022 de las 248,000 personas que transitaron por esta selva, personas de más de 70 nacionalidades, 40,000 eran niños, niñas y adolescentes. Esto significa que cada vez el número de niños, niñas y adolescentes transitando por esta peligrosa ruta y en compañía de sus familias sigue en aumento. Entonces es una de las principales preocupaciones porque las condiciones de la selva no son para humanos y especialmente ningún niño debería transitar por esta selva. Es absolutamente peligroso e inhumano hacer el tránsito por esta peligrosa ruta. ¿A qué crees que se debe este incremento, Diana? Bueno, antes del COVID, muchas de las familias migraban por esta ruta en busca de oportunidades, pensando en un mejor futuro para sus hijos, también asociado a las condiciones de xenofobia en los países de origen o de discriminación. No podían incluirse en los sistemas sociales. Pero después del COVID, especialmente en los años 2021 y 2022, vimos un cambio en cuanto a las familias perdieron sus medios de vida, la estabilidad económica en los países. Y esto significó que muchas familias tomaron la decisión de vender todo lo que tenían y a iniciar un tránsito migratorio en estas condiciones de riesgo y de peligro. Sí, hemos visto con preocupación cómo con el pasar del tiempo se han incrementado los casos de niños que incluso solos se han atrevido a intentar pasar este peligroso trayecto de la selva del Darién. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de esto. Por supuesto, mira, de las principales preocupaciones que hemos identificado y que estamos trabajando con el Estado panameño muy de la mano, con la entidad de protección, en el año 2021 se recibieron aproximadamente 202 niños, niñas y adolescentes no acompañados. En el año 2022 transitaron más de 1,000. Y una preocupación de estos 1,000, más de la mitad eran adolescentes que viajaban solos porque, y especialmente un número muy significativo de Venezuela, de estos 1,000 adolescentes, de estos 1,000 niños, niñas y adolescentes no acompañados, la principal nacionalidad fue Venezuela y Ecuador. Y de Venezuela estamos hablando de adolescentes femeninas, en algunos casos embarazadas, adolescentes masculinos que tienen que migrar porque son proveedores de sus hogares. Entonces, significa que hay un riesgo de desprotección de estos niños desde su lugar de origen, muchos procedentes de Venezuela directamente, de Colombia, de Perú, algunos estaban en Chile, entonces por supuesto que están en la ruta expuestos a condiciones de violencia física y sexual, explotación, maltrato y trabajo forzado. Sí, es un tema verdaderamente preocupante y difícil porque si un niño normalmente está en estado de vulnerabilidad y de indefensión, ¿a qué peligros se están enfrentando? Justamente nos hablabas acerca de eso. ¿Qué quisieras compartir con la audiencia que tiene como una falsa creencia de lo que significa este paso por el Darién? Sí, digamos, de las familias que hemos entrevistado, la decisión, tomar la decisión a la hora de pensar en la ruta es importante. ¿Qué significa esto? Que muchas veces la información que tienen está basada en redes sociales, Facebook, Instagram y especialmente TikTok. Y se presenta como si fuera un viaje muy sencillo y tenemos reporte de muchas personas que no soportan el trayecto o que se separan en la ruta, que están expuestas ya cruzar una ruta es difícil, pero hacerlo en medio de una selva que tiene ríos que crecen, que tiene situaciones de violencia donde hay asaltos, donde hay eventos de violencia sexual,
Y ayer que, por ejemplo, hablábamos con algunas familias en las entrevistas, nos decían, si yo hubiera sabido cómo era esta situación, nunca hubiera hecho este tránsito ni expuesto a mis hijos a esta situación. Entonces, nuestro llamado es a la reflexión de estas familias, pero también a los estados de esos países de origen, para que se trabaje en el acceso a servicios de los niños, a la garantía en medios de vida de estas familias y en la inclusión, porque de ello depende, digamos, el futuro de estas familias, que sabemos que no es fácil incluirlas en algunas situaciones, pero que es importante porque para nosotros los niños, ante todo, son niños independientemente de su nacionalidad. Así es. ¿Qué está haciendo la UNICEF en este momento, Diana, para brindar apoyo más allá de este acompañamiento y de este registro de las estadísticas? Y mira, nosotros las estadísticas son estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración. El gobierno panameño tiene una actividad muy fuerte en brindarles todo el tema de alojamiento, todo el tema de alimentación, coordinación del sistema de transporte que permite el tránsito ordenado a través de Panamá. UNICEF en esas acciones ha entrado a complementar con todos los temas de niñez. Estamos apoyando todo el tema de atención psicosocial porque cuando salen de la selva, los eventos que han vivido allí son muy fuertes. Entonces tenemos espacios amigables donde a través de la lúdica, del artista, los niños pueden volver a hacer eso, niños. Tenemos atención en salud materno-infantil que permite que podamos atender a las gestantes. También no son solo los niños, sino tenemos más de 600 gestantes registradas transitando por esta ruta con el esfuerzo físico que ello implica. La atención de todos los niños vienen con muchas enfermedades de piel, diarrea, expuestos a dengue, zika, chikungunya, leishmaniasis, que son enfermedades muy complejas de tratar. Y también estamos acompañando con todo el tema de gestión de casos y de protección infantil. Algunos niños están quedando huérfanos porque sus padres fallecen en la selva, otros se separan en el camino, entonces hemos tenido que crear en apoyo del Estado panameño medidas de cuidado alternativo temporal y es importante que, digamos, las familias se conviertan en red de apoyo. Si se sabe que hay una familia que venía transitando y no aparece, es importante que se mantenga ese monitoreo, porque cuando los niños quedan solos, resulta muy difícil encontrarle sus familiares, hacer esa búsqueda internacional. Entonces, para nosotros sí es determinante que se mantenga el contacto de las familias durante el tránsito y especialmente que haya una reflexión sobre la decisión de por qué migrar. Diana, si una de esas 600 gestantes, por ejemplo, se le presenta alguna dificultad de salud, sabemos que no se pueden quedar permanentemente en Panamá por situación de papeles. ¿Cuál es el apoyo que se le brinda por parte de la UNICEF o cualquier otro organismo en esta materia de salud? Mira, allí lo que decimos en el terreno está el Ministerio de Salud del Estado panameño con las atenciones en una zona rural que es Darién, que es una zona con un déficit histórico en servicios de salud y que todavía tiene muchas brechas por cubrir. Se encuentra Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y estamos nosotros acompañando en todo el tema de salud materno-infantil. Cuando una gestante da a luz, hay varias gestantes que dan a luz en la selva, son trasladadas por la fuerza pública o por el Servicio Nacional de Migración al centro de salud más cercano. Y aquí debo destacar la labor del Estado panameño porque todos los niños que nacen en las estaciones migratorias y en la selva o durante su tránsito son reconocidos como ciudadanos panameños. Entonces ellos se van con sus documentos de identidad y hay que destacar esa labor de reconocimiento del Estado a los niños y niñas. También las gestantes dan a luz, se las lleva al hospital, se mantienen en los cuidados, pero muchas veces priorizan continuar su tránsito por encima del cuidado posparto. Entonces, es súper peligroso tanto para la mujer que da a luz como para el bebé recién nacido. Y en caso de una emergencia, no tienen la capacidad para brindarle este apoyo. Recuerda que O si hay sitios donde puedan operar para intervenir en una emergencia. es una zona de selva, entonces entrar al rescate es súper complejo, pero Claro. tenemos evidencia de acciones que hace el Estado panameño con rescate en helicóptero o traslados fluviales para poder sacar a tiempo las maternas y que puedan dar a luz en condiciones seguras. Y por eso el tema es, no deben haber niños ni mujeres gestantes transitando por esta ruta, es absolutamente peligroso tomar sobre todo en condición de embarazo, tomar esta ruta. Entonces, nosotros instamos
a que no hayan niños ni mujeres gestantes ni ninguna persona transitando por esta ruta por las condiciones de peligro que ello implica. Sí, vemos que hay una gran organización y logística en Panamá, pero ¿qué pasa en otros países, como por ejemplo Colombia, Chile, Perú? ¿La UNICEF también está presente con apoyo? En casi todas las zonas de frontera se encuentra el sistema de Naciones Unidas trabajando de manera articulada con los estados. Efectivamente, tenemos respuesta en el norte de Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en todas las fronteras, en los puntos de salida. Hemos enviado estos mismos mensajes a los compañeros de los equipos de UNICEF en las zonas de frontera. Y es que si se va a migrar, tengan en cuenta las condiciones de riesgo a las que están expuestas. Nuevamente, en este caso, en la selva. Pero si uno piensa hacia el sur, hacia Colombia, hacia Perú, están expuestos a situaciones de explotación, tráfico, trata y muchos riesgos por las condiciones. Muchas veces se viaja incluso indocumentados porque no tienen acceso a un documento si no traen solo una fotocopia de su cédula o apenas una copia del registro de nacimiento de Venezuela. Entonces, si esto se perdiera o se deteriorara porque pasan un río, pues quedan indocumentados y va a ser muy complejo identificarlo o exigir derechos si no se tiene esa identidad. Entonces, es importante garantizar que las familias conozcan las situaciones de riesgo a las que se exponen y que puedan pedir ayuda no solo de las Naciones Unidas, sino de los estados. Los estados por donde transitan estos flujos han suscrito la Convención de los Derechos de los Niños. Diana, sabemos que son muchos los casos, pero ¿cuál ha sido ese testimonio que te ha conmovido o que te ha tocado en tu interior? Wow, me estoy acordando hace unos años, una mujer adolescente de 17 años venezolana, tenía 8 meses para dar a luz y ella quería ir hasta Perú, faltaban 2 semanas para su parto. Ella quería dar a luz en Perú porque allá estaba su abuela. Entonces, cuando se identifica niñez no acompañada o separada, generalmente los estados toman en protección a esta adolescente y se dudó mucho por parte de las instituciones de protección si dejarla seguir o no. Pero en ese caso, la adolescente insistió tanto y logramos acordar un corredor humanitario que permitiera que esta adolescente llegara allá a Perú, diera a luz y su abuela estuviera acompañándola, pero por supuesto estaba a riesgo de tener problemas durante la ruta, no traía documentos de identidad además, entonces tuvimos que hacer muchos esfuerzos en 3 países y a mí me demostró ese día que el interés superior del niño, escuchar lo que la niña o la adolescente quiere hacer es muy importante porque ellos también toman decisiones en su vida. Entonces, hay muchos casos que te podría contar, pero ese es uno de los que me ha cambiado a mí las formas de entender cómo debemos proteger. ¿Tiene un niño las herramientas para poder sanar cuando ha vivido algún tipo de trauma o de eventos, como tú lo señalabas, difíciles? Sí, sí, ha sido muy sorprendente a través de los espacios amigables que como UNICEF tenemos en 5 puntos críticos de atención, ver cómo los niños después de vivir un tránsito tan complejo por la selva, eh, se convierten nuevamente en niños al entrar al espacio. Entonces, cuando ven los juguetes, las pelotas y demás, inmediatamente vuelven a ser niños. Son muy resilientes. Cuando tú les preguntas por qué están migrando, ellos tienen mucha tristeza de haber dejado su país, sus amigos, sus vecinos, pero también están basados en la esperanza de un mejor futuro. Y estoy convencida de que así serán. Por ejemplo, los niños haitianos me sorprende mucho porque son niños que han estado en Brasil, en Chile, son niños que hablan creol, portugués, español, y si llegan a su destino al norte van a saber inglés. Entonces, son niños que tienen un potencial y que estoy muy segura porque han vivido muchas situaciones que le van a aportar mucho al futuro de la nación donde lleguen. Sí, es como la vida es bella, ¿no? Que a pesar de la dificultad que están viviendo, ellos tienen siempre como su mente de niños. Con respecto a este accidente del autobús que ocurrió en Panamá, donde al menos 39 personas murieron, tenemos información de que habían también niños. No sé qué nos puedes compartir de este caso. Sí, como UNICEF lamentamos muchísimo este hecho porque de verdad unas horas antes de que ocurriera el incidente estábamos atendiendo a los niños en los espacios de juego y en atención de salud. Entonces, la información que tenemos es que en el bus iban 66 personas, incluidas personas de nacionalidad venezolana, haitiana, colombiana y ecuatoriana, entre otras.
y de ellos eran 10 niñas y 9 niños. Lamentablemente hoy nos reportan otro fallecimiento de una niña, completando 4 decesos de niños, niñas, y tenemos en el hospital reporte de 10 niños y niñas y 3 adolescentes. Entonces, es una situación muy compleja porque aunque estamos verificando aún en acompañamiento de la entidad de protección de niñez del Estado, es muy probable que muchos de los niños hayan quedado huérfanos. Entonces, es muy importante, por eso insisto, de que si hay familiares que sabían que tenían que llegar a un destino y contactarse y no lo han hecho, es importante que podamos buscar a esos familiares porque varios de estos niños que posiblemente quedan huérfanos son de nacionalidad venezolana. Diana, ¿a dónde pueden llamar? ¿A qué organismo se puede comunicar la gente que tiene allí algún familiar y quiere obtener información? Sí, si se sienten tranquilos con su misión diplomática, porque sabemos que hay personas que por condiciones de protección no se pueden acercar a sus consulados, podrían ubicar un correo de la entidad de protección de niñez. En el caso de Panamá se llama CENIAF. CENIAF es la entidad de protección de niñez y ellos tienen allí en sus redes sociales, por Instagram, por Facebook o también en sus correos institucionales establecer contacto. Lo hemos hecho varias veces cuando ellos escriben directamente, pero también, insisto, si sus misiones consulares se sienten cómodas con ellos, sería el método más efectivo porque a ellos se les va a reportar la lista de decesos o de búsqueda internacional. Diana, gracias por toda esta información valiosa, por hablarnos acerca de los derechos que tienen los niños a la vida y por esta falta de información que muchas veces hace que se tomen decisiones que ponen en riesgo su vida. Gracias por estar con nosotros, estaremos monitoreando esta información y aquí en BPI y en Buenos Días siempre tendrás esta ventana informativa para compartir con la audiencia. Feliz día. Son ustedes muy amables. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Estábamos hablando con Diana, justamente ella es Diana Romero, especialista en protección de emergencias de la UNICEF en Panamá. Hacemos una breve pausa, los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.